Nuevamente les voy a invitar a tener un pequeño estudio de la palabra del Señor y en esta hora yo les voy a invitar a que meditemos por unos momentos en lo que podríamos llamar la palabra de Dios. La palabra de Dios. Es nuestro estudio que en esta hora vamos nosotros a tener y comenzamos nosotros con el Salmo número 119, 105 que dice: Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra del Señor es la única que puede iluminar nuestro entendimiento, nuestro corazón y nuestro ser, y la única que sirve para guía de nuestras vidas, para que nosotros podamos no solamente conocer a Dios, conocer a nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro Dios, nuestro Salvador, y al mismo tiempo conocer aquellos preceptos que son esenciales y necesarios para nuestra vida. Cuando nosotros conocemos la palabra del Señor, las tinieblas se disipan y entonces vemos con claridad. Por eso el salmista decía: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Porque la Biblia es la palabra de Dios. Es más, nuestro Señor Jesucristo mismo nos dice allá en Marcos capítulo 7, y versículos 11 al 13 nos habla acerca de la palabra del Señor y que nos dice está por encima de cualquier cosa. Es más, las tradiciones, cualquier tradición en relación con la palabra del Señor no sirve para nada. Estamos equivocados y siendo engañados cuando las personas o alguien enseña que las tradiciones y que en ese sentido se basan para poder ser guías en sus vidas acerca de lo que podemos nosotros supuestamente conocer de Dios en las tradiciones. Y eso es mentira. Lo dice el Señor Jesucristo ahí en el versículo 11 y al versículo 13. Dice de la siguiente manera: pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. El Señor Jesús les está diciendo a aquella gente que le escuchaba y que tenían sus fundamentos principalmente en las tradiciones, les dice: ustedes con sus tradiciones están invalidando la palabra de Dios. El Señor Jesús mismo dio testimonio que la Biblia, las Sagradas Escrituras, es palabra de Dios. Y que por encima de esta palabra nada está. Ni la iglesia, ni las tradiciones, ni nada. Es primero el Señor a través de su palabra. Y es su palabra la que nos enseña, que dice de la siguiente manera: invalidando la palabra de Dios con vuestras tradiciones que habéis transmitido. Porque en realidad cualquier cosa se puede inventar cuando nosotros creemos en tradiciones. Cualquier cosa. Pero cuando nosotros nos basamos solamente en la palabra de Dios, entonces allí está la diferencia. Por eso el Señor Jesús incluso nos habla acerca de las Sagradas Escrituras que nos hablan tocante a Él. Lucas capítulo 24 y versículos 25 al 27 nos dice de la siguiente manera: entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras
lo que de él decía. Las escrituras, que son la palabra de Dios. Ellas, solamente ellas son las que nos deben de guiar en nuestra vida espiritual y en nuestras reglas de fe y práctica. Porque la palabra de Dios es, en ese sentido, lo que el Señor estipula y aprueba. Ahora bien, ¿por qué son sagradas? Porque son de parte de Dios. Y en ese sentido, el apóstol Pablo, hablando acerca de ellas, nos dice que son de primer orden, importantísimo. En 2 Timoteo, capítulo 3 y versículos 4 al 17, nos dice el apóstol Pablo que las Sagradas Escrituras son especiales precisamente porque son de parte de Dios. Segunda a Timoteo, capítulo 3 y versículos 14 al 17 dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. He ahí cómo es que nosotros podemos en realidad conocer los principios fundamentales a través de los cuales nosotros podemos ser salvos, que es en Cristo Jesús, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y esta palabra es útil para corregir nuestra vida, para redarguir nuestros corazones, para instruirnos, que tanto falta hace a cada persona. Instrucción fundamental para nuestra vida, cuando el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cómo nosotros podemos realmente hacer aquellas cosas que agradan a Dios? Cuando nosotros nos basamos en la palabra del Señor. Cuando nosotros leemos las Sagradas Escrituras y en ellas aprendemos lo que al Señor le agrada. Y solamente a través de ellas es como nosotros podemos incluso disciplinarnos y en ese sentido acatar las órdenes de Dios. Ahora bien, pero no solamente eso. Las palabras, o sea, la palabra de Dios, las palabras que aquí tenemos nos van a juzgar en el día postrero. Eso lo dijo nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 12 y versículos 47 y 48. Juan capítulo 12, versículos 47 y 48 dice: al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. ¿Quieren ustedes estar preparados para el día final? ¿Para el momento en el cual Dios juzgará a los vivos y a los muertos? Escuchemos su palabra y hagámosla.
y pongámosla en práctica. Ahora bien, la palabra de Dios dice que debemos de ser hacedores y no tan solamente oidores, condenándonos a nosotros mismos. Es pues esencial e importante que nosotros conozcamos la palabra de Dios, porque las palabras de Cristo, que son la palabra de Dios, estas nos van a juzgar en el día postrero. Y ante ellas nosotros tenemos que responder. Se abrirán las sagradas escrituras y conforme a lo que ellas nos enseñan, si nosotros seguimos cada uno de sus preceptos y cada uno de sus mandamientos y enseñanzas, entonces nosotros seremos salvos de la ira de Dios. Entonces, esta palabra va a juzgarnos en el día postrero. Por eso el Señor Jesucristo nos dice que Él no nos juzga, no. Simplemente va a abrir la palabra de Dios, y si nuestra conducta, nuestra vida, nuestro corazón está de acuerdo a la palabra de Dios, no se diga más. El Señor Jesús, en ese sentido, dictará orden de entrada al reino de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor misma nos está respaldando en el día postrero. Es por eso entonces que es de suma importancia, de primerísima importancia, que nosotros conozcamos la palabra de Dios. Que la palabra del Señor, nosotros no solamente la leamos, no solamente la guardemos, sino que la pongamos en práctica. Y que en ese sentido sea la guía para nuestra vida. En Jesucristo nuestro Señor, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios los bendiga.